Hola, esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me flipa especialmente. De esas cosas cuando alguien te pregunta ¿de qué podrías hablar 3 horas seguidas, sin notas? Bueno, pues yo podría hablar de esto, entre otras cosas absurdas. Eres el alma de la fiesta, ¿eh? Sí, vamos, solo podría hablar de cosas que no le interesan a nadie. Pero... Y ese tema son los Flickr Films. Que primero tendríamos que explicar qué es eso, porque esto es más de cine experimental y supongo que la mayoría de la gente, aunque le guste el cine, no está especialmente familiarizada con este término o esta etiqueta. Entonces, un Flickr Film es una película en la que hay cambios muy rápidos entre contraste o luminancia, digamos, puede ser entre dos colores o entre una luz encendida y apagada, pero lo importante es que haya un cambio muy radical entre un fotograma y otro, porque eso genera una especie de efecto estroboscópico, como el de las luces de la discoteca, que produce pues una serie de efectos raros, un poco difíciles de explicar, son más fáciles de sentir o de sufrir. Y bueno, es un tipo de película que normalmente son cortometrajes en general. Suelen ser abstractas la mayoría, aunque hay muchas cosas diferentes. Es un género que viene sobre todo de un poco de la psicodelia, los años 60, no en parte, pero también del estructuralismo. Sí. Es una mezcla, depende del cineasta, pues se va más hacia un lado más matemático o más psicodélico, por decirlo de alguna manera, y hablaremos un poco de las diferentes ramas que hay. Es posible que esto lo dividamos en 2 episodios porque queremos hacer primero una introducción más histórica de los precedentes, de las películas más conocidas, un poco que establecieron el género, y una segunda parte con lo que se está haciendo ahora mismo, una mezcla de lo que está haciendo gente en cine, en vídeo digital, en performance en directo y en instalación también artística más, ya yéndote más al festival o al arte contemporáneo. Empecemos por los orígenes. ¿De dónde nació todo esto? En realidad no se sabe exactamente de dónde sale esto. Algunos dicen que es un subgénero del cine estructuralista, que es un tipo de cine experimental que se hizo sobre todo, bueno, en Estados Unidos, Austria, en los años 50 y pico, 60, que es un tipo de cine que se basa sobre todo en la métrica, no más en el corte yendo al fotograma, no en el plano o una escena que explique algo, sino directamente en el montaje. Y normalmente se llama estructuralista porque venía de estructuras un poco matemáticas, ¿no? Muchas de estas películas en realidad no tienen guión, o al menos no guión como lo entendemos en el sentido estricto de la palabra de un guión narrativo. Suelen ser más como una serie de notas o dibujos en plan, pues aquí hay este fotograma, no sé, ahora me lo invento, con una silla que tiene que estar 5 segundos por tal cosa, luego vamos a pasar a, yo qué sé, una escena del mar que dura 34 fotogramas y no sé. Y basado más en una numeración matemática, en una estructura muy concreta, más conceptual, que en la necesidad de explicar algo a nivel narrativo. Claro, el estructuralismo tiene estas dos vetas, ¿no? Por un lado puede estar la conceptualización de la estructura a priori, a través de este guión gráfico, notaciones, columnas con numeritos y duraciones, o bien a partir de coger un material que ya existe porque lo has registrado tú o de otra persona, sí, tomarlo como un objeto encontrado y darle una estructura a posteriori. Pero la estructura, de ahí el nombre del género, cine estructural, es la clave de todo, el contenido es secundario o deriva de la estructura. Sí, luego hay gente que dice que esto viene más de Einstein, Bertov y las teorías del montaje ruso, pero que bueno, en realidad... Yo no lo veo tan así, ¿eh? No... Yo tampoco, pero bueno, sí son que es verdad... Son principios muy distintos en realidad. Sí, son principios muy distintos, pero también es verdad que de lo que es cine más estándar, con todas las comillas que queramos ponerle, Einstein y Bertov fueron los primeros en crear estructuras de montaje muy concretas. O sea, si ves, por ejemplo, las notas de Einstein, tiene muchas notas de estilo estructuralista para el montaje de sus películas. Pero personalmente creo que hay una diferencia muy importante, que es que el estructuralismo como género
aboga por el cine absoluto. Sí. En donde se trata justamente de hablar de las cosas que solo el cine puede hablar o de... Sí, evitando de alguna manera la parte más narrativa, literaria, sí. Evitando completamente, más que de alguna manera, el objetivo sería justamente eso. El cine puede decir cosas de una manera que solo el cine puede decir, así como la escultura tiene un nicho, digamos, tiene un ámbito que solo la escultura puede hacer, no puede ser ni la pintura ni el cine. Entonces, el estructuralismo de alguna manera también aboga por la materialidad del cine, por el cine autocontenido y absoluto que no te puede dar ninguna otra experiencia artística, al menos. Sí, de hecho hay algún teórico que define el Flickerfilm como un subgénero del estructuralismo. Totalmente. Pero luego es obvio que también hay mucha influencia de la abstracción, de la pintura abstracta. Hay influencia también, ya esto en las películas más de los 60, hay mucha influencia de la psicodelia, de las drogas, cosas más hippies, ¿no? Sí. De la música también hay mucha influencia de la música experimental. Me llama la atención que muchos de estos realizadores son músicos. O hijos de músicos. Es interesante porque estructura, ritmo, repetición, variación es una cosa que los músicos y las músicas tienen por la mano, ¿no? Sí. A ver, y de hecho cuando montas una película también, lo que pasa que al final, en general, el cine narrativo está supeditado al texto, ¿no? No al montaje. Siempre se vende esta idea como que el primer Flickerfilm es Arnulf Rainer de Kubelka. Pero en realidad yo a lo largo de los años he descubierto muchos anteriores. Kubelka es verdad que quizá fue el primero que lo hizo teniendo una idea muy clara de por qué estaba haciendo eso. Pero vamos a empezar hablando de algunos que yo me he ido encontrando a lo largo de los años, que son anteriores, bastante anteriores algunos. Y el más antiguo que yo conozco, que no significa que sea el primero, porque siempre hay cosas que se han perdido, que no conoces o lo que sea, el más antiguo que yo conozco es una película de 1928 de un cineasta francés que se llamaba Alfred Sandy, del que de hecho no hay mucha información de este tío, y yo solo he visto esta película, que es una película que dura solo 1 minuto. Ajá. Y se llama Ensayos cinematográficos. ¿Y tú la conoces, no? ¿La has visto? Estoy flipando. ¿No te la enseñé el otro día? No. Bueno, luego te la enseño. 1928. Sí, es una película tipo cine absoluto de esa época. Los que son más conocidos, Viking Egeling, ¿no? Hans Richter y todos estos. Pero es una película que dura solo 1 minuto y son simplemente formas geométricas. Hay unas que son más circulares, otras que son unas líneas. Luego hay una imagen como más tipo op art con un cuadrado y unas rayas. Y hay momentos en los que es flicker. Es esta forma haciendo un flicker de blanco a negro y son recortadas en cartulina. Y hay, no todo el minuto entero es flicker, pero sí que hay 2 momentos que es un flicker total, absoluto. Y de este tío no se sabe prácticamente nada. Se conservan igual 3-4 películas suyas que son así cortitas y son de esta línea de más, a ver, cine absoluto, pero él es francés y más la línea quizá francesa, ¿no? De Leguer y este tipo de cineastas que son más conocidos, experimentales, porque eran artistas que hacían otras cosas. Plástico, sí. Claro. Pero bueno, este es el ejemplo más antiguo que yo conozco. Y Alfred Sandy a esto lo llamaba diversión visual. Que creo, o entretenimiento visual, depende de cómo traduzcas, ¿no? Del francés, pero que me hace gracia porque realmente muchas de estas películas son solo una diversión, son como una especie de chiste. Porque hay mucha gente que ve el cine experimental como algo como muy intelectual, pero realmente hay muchas cosas experimentales que son experimentos que se hacen solo por el chiste de a ver qué pasa si hago esto, ¿no? Que es simplemente una experiencia más visual o sensual que una cosa intelectual. Entonces, la siguiente que yo conozco es una que es holandesa, de 1932, que tiene un título así un poco largo de ¿Existe correspondencia entre el sonido, el ritmo y las variaciones de color? Es un poco como los cuadros de Tapies, ¿no? Que se llaman calcetín pegado en lienzo blanco con una raya negra encima, no sé si... El director de esta, que es un tío holandés que se llamaba Willem Boom, era científico, era bioquímico. Y lo que le interesaba a él era estudiar si las frecuencias de color y de sonido tenían una correspondencia entre ellas, que esto es muy típico. Esto otro día hablaremos de música visual, que es básicamente esto, la música visual en lo que se basa.
Y son colores planos, no es un flicker súper radical, se ve el título, una interrogación, pero son colores planos muy intensos, en plan rojo, azul, azul como Klein, o sea, estos colores así como eléctricos. Y que yo sepa, es el ejemplo más antiguo que conozco de películas que son solo colores planos, que no hay formas geométricas prácticamente ni nada, son solo cambios de color. Y era, pues eso, un intento de traducir una pieza musical a color. Hay muchísimos experimentos de estos, y se siguen haciendo, de hecho, traducciones de estas. Pero sí, este es el más antiguo que yo sé que existe. Y luego hay una japonesa de un poquito después, del 1935, que es An Expression de Shigei, no sé cómo pronunciar esto, Shigeki Ojino, que son imágenes abstractas, es una animación abstracta, que está rodada con filtros rojos y verdes. Y entonces un fotograma es rojo y el siguiente verde. Y es todo el rato un flicker entre rojo y verde. Aquí sí que hay una historia narrativa. Es como la historia de un encuentro entre una mujer y un hombre, que uno es de campo y otro de ciudad, ¿no? Pero realmente si ves la película sin saber esto tampoco es que se entienda mucho la historia. Sí que se ve que hay un momento en que salen los símbolos de hombre y mujer, ¿no? Pero es una animación abstracta. Y la siguiente, que también yo considero un precedente, es una de Dwinelle Grant que se llama Secuencia de color, que esta es de 1943 y es también una secuencia de colores planos, como la de Willem Baum, pero aquí no hay una intención tan musical, es más una intención abstracta. Y esta me gusta mencionarla sobre todo porque hay una frase de Grant que me gusta mucho, que él dice que él quería hacer algo tan profundo y esencial como el latido del corazón, una tormenta o el paso del día a la noche. Se estrenó en la época, en el año 43 o por ahí, y él, el propio Grant, se quedó tan trastocado por la experiencia, porque esto hay que pensar que, o sea, en el 43 existía el arte abstracto ya, no es que fuera una cosa extrañísima, pero el cine abstracto sí que era una cosa un poco extraña, entre comillas también, porque cine abstracto hay desde que existe el cine, pero no era una cosa comercial, nunca lo ha sido, ¿no? Pero una película solo de colores planos era una cosa un poco rara. Sí. Y Grant, cuando la vio, se quedó tan trastocado, le dio como un rollo tan extraño que no quiso verla más. Y la película no se volvió a proyectar como hasta los años 90 por ahí. Estuvo muchos años sin proyectarse esta película. Y esta no es tampoco un flicker súper radical. Hay cambios, a ratos sí que va un poco más rápido, pero a ratos es más un poco una cosa más calmada. Meditativa, pero, casi. Sí, esta se iría más quizá hacia el lado que va, ¿no? Más meditación, mandalas y todo esto, no es tan flicker. Pero a mí me gusta mencionarla porque sí que tiene algún momento que es un poco así, y aunque no sea la primera de colores planos, sí que creo que entra ya de lleno en lo que busca este tipo de película, que no tiene nada que ver con lo intelectual, lo narrativo, lo poético, ¿no? Porque también muchas veces el cine experimental, más que con lo literario en un sentido de narrativa del libro, de novela, tiene que ver con lo poético. Y en los flicker films no, nos vamos directamente a lo sensorial. No siempre, pero en general, sí. El flicker film puede ser como el ejemplo, los casos perfectos para tratar de ilustrar estas dos grandes vertientes que hay en el arte abstracto en general. Están los artistas que trabajan con el material, con la luz, para que estés mirando el cuadro sin poder despegar los ojos de ahí y analizar cada detalle. Y están aquellos cuadros que tratan de invitar un estado meditativo en donde en realidad el contenido no está propiamente en el cuadro, sino en el contexto de poder darte una oportunidad a ti para perder la mirada y de alguna manera mirar hacia adentro, ¿no? Están las obras que te capturan desde lo formal y están las obras que de alguna manera te liberan y te dan un espacio infinito para que tú puedas volver la mirada hacia adentro. Y creo que con estas películas de flicker se ilustra perfectamente. Sí, y de hecho tengo una frase, no sé cuándo la podemos meter, pero creo que tengo que leerla en algún momento, que me la guardé en una captura en el móvil. Una frase de Deleuze, que habla sobre lo sublime según Kant, que creo que explica perfectamente de qué va esto, ¿no? De lo que te supera o por una cuestión de cantidad o por una cuestión de intensidad. Sí, una sobrecarga de los sentidos. Sí. ¿No quieres leerla ahora, ya que estamos? Sí, la busco. Lo que dice Deleuze en la imagen movimiento es que Kant distinguía dos especies de sublime, lo matemático y lo dinámico, lo inmenso y lo poderoso, lo desmesurado y lo informe. Ambas tenían la propiedad de deshacer la composición orgánica, una desbordándola, la otra quebrándola.
En lo sublime matemático, la unidad de medida extensiva cambia tanto que la imaginación ya no logra comprenderla, choca con su propio límite, se anonada, pero da lugar a una facultad pensante que nos fuerza a concebir lo inmenso o lo desmesurado como todo. En lo sublime dinámico es la intensidad la que se eleva a una potencia tal que ciega o aniquila nuestro ser orgánico, lo deja aterrorizado, pero suscita una facultad pensante por la cual nos sentimos superiores a aquello que nos aniquila, para descubrir en nosotros un espíritu supraorgánico que domina toda la vida inorgánica de las cosas. Entonces ya no tenemos miedo, pues sabemos que nuestra destinación espiritual es lisa y llanamente invencible. Perfecto. Esto sí que sí, igual no queda muy bien sacar esta frase porque esto sí que es súper intelectual, ¿no? Hablando de lo sensorial, que intentando convencer a la gente que vea cine experimental. Intentando convencer que no es intelectual. Sí, y yo me saco aquí una frase de Deleuze hablando de Kant. Sí, es como dispararse un poco en el pie, pero vale la pena, es muy buena. Sí, y creo que explica muy bien eso. En particular, el Flicker film es muy matemático en general, pero al mismo tiempo te supera totalmente. Tiene la mezcla de las dos cosas, más por la intensidad, pero para mí es lo que mejor explica lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Pues que te pongan un estrobo en la cara. Sí. Muy bien. Otro precedente importante, que este no es de cine en sí, la Dream Machine. La Dream Machine se la inventó Brian Gysin. Brian Gysin era, de la generación Beat, y Brian Gysin era sobre todo escritor. Era muy, muy amigo de Burroughs. Un día él iba en bus, el 21 de diciembre de 1958, y después de ese viaje escribió esto. Hoy iba en bus hacia Marsella y tuve unas visiones trascendentales que eran como una tormenta de color. Estábamos pasando por una avenida larga con árboles y cerré los ojos mirando hacia el sol. Detrás de mis párpados explotó una avalancha sobrecogedora de colores intensos y brillantes. Era un caleidoscopio multidimensional que se arremolinaba a través del espacio. Me salí del tiempo. Estaba en un mundo de números infinitos. La visión cesó abruptamente cuando dejamos atrás los árboles. ¿Qué fue esa aparición? ¿Qué me pasó? Y Gysi, se quedó ahí, pensó que había tenido una especie de experiencia mística, que había visto a la Virgen o algo. Pero luego habló con William Burroughs y Burroughs le dijo que no. O sea, que eso era simplemente que una luz que parpadea a cierta velocidad, como el sol tirilando a través de los árboles, puede provocar alteraciones perceptivas similares a las que producen algunas drogas alucinógenas. Exacto. Y entonces Brian Gysin pensó, espérate, pues si esto es ciencia, lo podemos fabricar. O sea, puedes fabricar una máquina que consiga esto a través de medios artificiales, digamos. Y Burroughs en ese momento estaba liado, tenía un amante que era un estudiante de matemáticas, y este tío les construyó una máquina que era simplemente una cartulina con agujeros, una bombilla dentro, y esto colocado encima de un tocadiscos a 78 revoluciones por minuto. Porque haciendo los cálculos lo que tenían que conseguir era un parpadeo regular de entre 8 y 12 hercios. Y eso lo conseguían con el tocadiscos y la bombilla esta, ¿no? Y la cartulina con agujeros que al girar tú te ponías delante de esto con los ojos cerrados. De hecho hay gente que le llama a la Dream Machine la primera obra de arte para mirar con los ojos cerrados. Entonces tú ponías la cara ahí delante, te empezaba a salir una luz en la cara y veías cosas. Se supone que veías cosas. Y Brian Gysin se flipó tanto con esto que quería hacerse millonario vendiéndoselo a Philips y fabricarlo en masa para sustituir la televisión por algo que fuera como más psicodélico y que cambiara pues las mentes de la gente. Pero Philips lo mandó a... En parte porque les daban miedo, porque cuando tú te sujetas a un pulso visual de este tipo te puede dar un ataque epiléptico. Entonces Philips en parte le daba miedo por eso. Y de hecho hay muchos países en los que está prohibido usar cierto tipo de imágenes en la tele con ciertos parpadeos porque pasan cosas luego, como aquel famoso episodio de Pokémon que mandó a no sé cuántos niños japoneses al hospital. Sí, es un tipo de epilepsia concreto, no es que esto le pase a las personas epilépticas, es una epilepsia en particular que se llama epilepsia fotosensible, o sea que no te tiene que pasar si eres epiléptico. De hecho, yo conozco a alguien que es epiléptico, que estuvo una vez viendo cosas mías, no le pasó nada, porque yo hago mucho este tipo. Para contarlo. Sí. Es un tipo particular de epilepsia que parpadea a una frecuencia concreta durante cierto tiempo con cierta intensidad, ¿no? Es una epilepsia inducida. Sí. Y como
tú bien lo dices, tiene mucho que ver con la frecuencia, con los hertz del parpadeo, ¿no? Sí, tienen que estar a unos hercios concretos, Sí. tener una intensidad que pase de cierto punto, o sea, no es tan fácil provocar un ataque a alguien con este tipo, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso. ¿No se puede comprar un Dream Machine por eBay? Seguro. Un original no creo. Mira, ¿qué te parece? Un Ubiquiti Dream Machine Pro. ¿Cuánto pagarías? Hombre, yo nada, porque es una cartulina encima de un tocadiscos. Me lo hago en mi casa, pero... 400 euros. Si buscáis por internet hay también muchas páginas de Dream Machine, o sea, páginas que son simplemente un parpadeo, que puedes escoger el color, la velocidad de la luz. Hay muchas Dream Machines online. ¿De qué año es el Dream Machine, más o menos? La entrada esta del diario de Brian Gysin es del 58 y la máquina la construyeron un poco después. Es interesante esto que dices de la relación entre los hertz y demás, y que hay un componente evidentemente físico. Escritores como William Gray Walter estuvieron analizando exactamente qué frecuencias, para qué tipo de terapia o de objetivos, y que publicó el libro The Living Brain, que es uno de los libros referentes de muchos de estos artistas. Es que es de hecho el libro por el que sabía Burroughs. Burroughs le explicó eso a Brian Gysin justo por este libro, sí. Una parte tiene que ver con esto, con alucinaciones ópticas, Sí. propiamente de los ojos, pero por otro lado tiene que ver con la interrelación entre las frecuencias de la luz y las frecuencias del cerebro, digamos, electroencefalográficas, ¿no? Sí. Hay también otro elemento aquí, la persistencia retiniana, Sí. evidentemente, que tiene que ver con la frecuencia de cómo entendemos, desde lo fisiológico a lo psicológico, digamos, las imágenes que se suceden de una manera muy rápida. Nuestra retina se impregna, coge fotografías, digamos, casi prácticamente instantáneas de todo lo que vemos, pero el cerebro tarda un poquito en entender y en analizar eso, y a su vez también nuestra retina retiene esa información por más tiempo de lo que dura un fotograma que está corriendo a 24 fotogramas por segundo. Entonces lo estamos viendo aún cuando ya desapareció. Básicamente ese es el efecto de persistencia retiniana. Por otro lado también está el efecto de que nuestro ojo está siempre buscando compensar por lo que ve. Entonces cuando hay un movimiento que va hacia la izquierda, constante, como cuando vas en el tren, a veces cuando viajas muchas horas en el tren y miras por la ventana, cuando se detiene el tren, sientes como que todo se sigue moviendo, pero en la dirección contraria. Es porque tu ojo está intentando normalizar ese movimiento e introduce un movimiento en la dirección contraria para compensar. Pues en el caso del flicker pasa lo mismo. Cuando tú tienes un fuerte impulso lumínico muy breve de luz blanca en el ojo, tu ojo está generando como la imagen negativa de esa. ¿Qué es lo que pasa? Que en el flicker no solo es tu ojo que está generando esa imagen negativa, en muchas de estas películas de flicker los mismos realizadores te están metiendo luego un fotograma negativo. De alguna manera rizando el rizo de nuestros problemas, o más que problemas, de nuestra forma de percibir la realidad cuando son casos tan extremos, ¿no? Sí, total, que el resumen de todo esto es que cuando ves Flickr Films ves cosas que no están en la película. Pero bueno, eso, lo importante del Flickr Film es que te puede dar una experiencia, según como lo veas, medio mística, medio psicodélica, pero sin tomar droga, ni ponerte a meditar 8 días en el desierto, ni... Yo creo que eso también tiene que ver con tu cerebro no sabe exactamente qué está viniendo, qué información viene de fuera y qué información está produciendo tu propio cerebro. Y es una situación en la que no estamos frecuentemente inmersos en la realidad, por suerte. Son situaciones extremas Sí. en que el cerebro está en cortocircuito intentando encontrar patrones, intentando encontrar sentido, sobre todo cuando pasa por los ojos. Luego con los oídos hay otro tema, ya con Kubelka podemos hablar de esa relación. Empezamos por Arnulf Rainer, que es la que está considerada un poco como la primera película de Flickr Film, ya con esta etiqueta de Flickr Film. Dirigida por Peter Kubelka, Austria, que es austriaco. Sí. 1958, 1960. Sí. Kubelka no tenía mucho dinero y hacía las películas un poco a como mano, podía. Sin cámara y sin proyector hacía películas. Y él decía que descubrió el peso del fotograma o descubrió el poder comunicacional del fotograma como individuo porque tenía que ver lo que filmaba a mano. No tenía ni moviola.
Entonces tenía que ir cuadro a cuadro y prestar atención a cada cuadro para ver dónde cortar a mano con una tijera lo que estaba filmando, y que eso le entrenó el ojo para ver cada uno de los cuadros e identificarlos, ¿no? Sí. Se llama Arnulf Rainer porque Arnulf Rainer es un pintor abstracto tirando más hacia una abstracción como más expresionista, sino que más minimal. Pues este señor, que me imagino que ya en la época debía ser medio conocido, le pagó a Kubelka dinero para que rodase un documental sobre él. Y Kubelka era experto en coger dinero de encargos y usarlo para hacer cosas que no tenían nada que ver. Y luego justificar magistralmente por qué hizo lo que hizo y que se queden encantados con su versión. Total, que la película... Es un arte, ¿eh? Sí, se llama Arnulf Rainer por ese pintor, pero Kubelka en vez de hacer un documental hizo lo que le dio la gana. Kubelka no tenía ninguna intención de hacer nada psicodélico ni nada, no iba para nada por ahí. Kubelka venía más de una cosa muy estructuralista, métrica, mucho más científica, digamos, entre comillas, ¿no? Más de... Y lo que quería Kubelka era hacer una película usando solo los elementos básicos del cine, que son luz y oscuridad, y silencio, sonido y duración. Entonces lo que hizo es una película que son simplemente fotogramas transparentes, que al proyectar se ve blanco, digamos, fotogramas negros, y el sonido simplemente ruido y silencio, y el ruido y blanco. Entonces esto... El primer sentido que tiene esto con reducir a los elementos básicos es que tanto la luz blanca como el ruido blanco contienen toda la frecuencia, toda la gama de frecuencias. Entonces digamos que de alguna manera el ruido blanco en sonido sería equivalente a la luz blanca en cine. Pero la luz blanca en cine no es luz blanca en realidad, es fotograma transparente, porque para que veas la luz el fotograma tiene que estar transparente. Entonces la película va alternando fotogramas en los que no hay nada y atraviesa directamente la luz, y otros en los que está negro y no se ve nada. Kubelka dice que el ojo es muy rápido y es usado por el cerebro para buscar, para cazar conceptos en la realidad, mientras que el oído tiene un proceso más continuo, es como que está siempre oyendo. Entonces el sonido puede avisarnos de algo que se acerca y el ojo es el que identifica. El sonido es el mensajero del movimiento. El proceso de escuchar y el proceso de ver no tienen nada que ver ni físicamente cómo se transmite la luz y cómo se transmite el sonido, ni fisiológicamente cómo interpretamos el sonido y lo decodificamos, y cómo interpretamos y decodificamos la imagen, más allá de que cada uno tiene distintos hercios, distintas velocidades. Sin embargo, cuando vemos una cosa y escuchamos el sonido, nuestro cerebro entiende que hay una correlación entre un fenómeno y el otro y fuerza a entender eso como una sola cosa, fuerza el sincronismo, aunque en realidad el sonido lo estamos escuchando después de lo que vemos. Entonces, cuando estaba haciendo cine y mandaba su banda sonora y su banda visual al laboratorio, y claro, él recibe 2 latas. Y ahí es cuando físicamente se da cuenta de que son 2 cosas totalmente distintas que corren en el paralelo, y que esta noción del sincronismo es una creación a posteriori. Cuando mezclas estas 2 cintas y generas la copia final, tu máster final, sobre el cual vas a hacer todas las impresiones de tus películas. Entonces él dice, vale, ¿qué es lo que nos permite hacer el cine que no nos permite hacer ninguna otra cosa? Usa varios ejemplos, por ejemplo, el gesto de aplaudir o el gesto de romper un papel, y él dice, vale, yo cuando aplaudo genero una imagen que se corresponde con un sonido y vosotros sabéis perfectamente qué quiere decir este gesto. Sin embargo, yo puedo hacer el gesto de aplaudir y ponerle un sonido que no se corresponde y decir, oh, tss. Y ahí, cuando yo rompo la correlación entre sonido e imagen, estoy abriendo el universo a la metáfora, a la interpretación. Y el cine, como me permite manipular el sonido y la imagen de manera separada, es el arte por excelencia que te permite, bueno, luego podemos hablar de tecnologías digitales, pero en su momento el cine era el único arte que te permitía crear metáfora a partir de crear un universo autocontenido que justamente rompe las correlaciones que existen en la realidad, de ahí la abstracción, por qué es tan atractiva la abstracción para todos estos realizadores, y crear un universo nuevo en donde todo es metáfora, porque el sonido
no tiene una relación directa con una imagen abstracta, todo es creación, ¿no? Si bien hay una relación física porque perforas o porque fotografías también el fotograma en la banda sonora, ¿no? Y suena exactamente a través del lector óptico lo que ves. Sí. También esta sensación del sincro forzado, él lo utiliza trabajando con una banda sonora mono que viene de la pantalla. Entonces, realmente atribuyes el efecto sonoro a eso que estás viendo, aunque es una construcción, absolutamente, ¿no? Sí, y creo que algo relacionado con esto también es que una cosa que siempre se dice, y que es verdad, es que los oídos no los podemos cerrar, los ojos sí. Y el Flicker Film tiene un componente que intenta llevar los ojos a los oídos en ese sentido, que es como el Flicker Film es una película que por mucho que cierres los ojos la vas a estar viendo igual. Según Kubelka, esto se tiene que proyectar en una sala totalmente oscura, tiene que ser siempre en el formato original de la película, que son 35 milímetros, y con el volumen al máximo, que son mis cosas preferidas, sí. No sé si sabías que él es el que diseñó la sala de proyección del Österreichisches Filmmuseum, el museo... Sí. El cinema invisible, un cine que es completamente negro, no sé si has estado ahí, pero si llegas cuando empezó la función, imposible, porque está pensado de manera tal que no puedas ver absolutamente nada más que la pantalla, y la pantalla tiene una cobertura especial que no devuelve luz. Es realmente una caja negra con una cosa brillante ahí. Imagínate ver a Arnulf Rainer en esa sala, donde no ves ni la cabeza de la persona que tienes delante. Pues nada, si alguna vez la ponen tendremos que organizar un viaje. La película dura 7 minutos, que es nada, y a Kubelka le gusta explicar que en 1960, cuando se estrenó, en el cine había 300 butacas y después de los 7 minutos solo quedaban 12 personas. Éxito total. A ver, en realidad sí, porque una de las cosas que plantean estas películas es un poco eso, llevarte al extremo. Es un poco como la música noise, ¿no? También lo que tú te dejes llevar, ¿no? Obviamente, si intentas entender esto desde la perspectiva de una película tradicional, no tiene ningún sentido. Pero si te dejas llevar por la película como una experiencia más sensorial o no es algo que se tenga que explicar de ninguna manera. O sea, para disfrutar la película da igual de todo el concepto que haya detrás, porque simplemente ponerte una luz en la cara, básicamente. En el año 2012, Kubelka cogió esta película y la rehizo. Hizo un remake exactamente igual de la película, hecho a mano, cortando negativo, con película contemporánea, ¿no? La película con la que él trabajó, evidentemente, en los años 60, pero que es el negativo de Arnulf Rainer. Y la llamó Antifon. Ajá. Luego, en una exposición, proyectaba las dos pelis una enfrente de la otra, perfectamente en sincro, pero totalmente opuestas. Pero él decía, si bien es exactamente la misma película en negativo, los cambios tecnológicos que se hicieron al sistema de proyección y a la propia película cinematográfica no me daban ni el mismo blanco ni el mismo negro, a pesar de que tenía todas las condiciones exactamente iguales de producción, ¿no? Es como que estaba un poco decepcionado con eso. La segunda película de la que vamos a hablar es quizá la más famosa, que es The Flicker, de Tony Conrad, que es del año 66. Tony Conrad era más bien músico, o sea, se conoce más como compositor contemporáneo, digamos, de música experimental, pero era además matemático. Y Tony Conrad estaba además metido en movimientos de esa época artísticos como Fluxus, ¿no? Y además, obviamente, en los años 66 estamos hablando de psicodelia total. Y The Flicker viene de una intención más de recrear los efectos estos entópticos y experiencias psicodélicas. Es la primera de las conocidas que vamos por ahí. Y de hecho es una película, es la más larga de todas las que vamos a hablar, dura como media hora de Flicker. Y yo la he visto en el cine también. Se puede encontrar por ahí en internet, pero bueno, lo mismo, un poco lo que decíamos antes, no es lo mismo verla en un cine que verla en el ordenador, pero bueno, es lo que hay, así que... Una cosa que tiene diferente también a la de Kubelka es que en The Flicker hay música de sintetizador, no es ruido, o sea, no es ni muda ni hay ruido, hay música, una composición musical, influenciada también por, bueno, la música experimental de esa época, Stockhausen y un poco toda esta gente, ¿no? de estos ámbitos más musicales, un poco académicos también, según cómo.
Sí, no sé, él por ejemplo decía, a ver, primero vino Schoenberg, rompió a Mozart, vino John Cage que rompió a Schoenberg y yo quería romper la noción de compositor, la noción de la composición como tal. Uno reconoce de inmediato las composiciones de Tony Conrad porque son una nota sostenida. Una sostenida, sí, me refiero lo que hace a que Tony Conrad continua. sí, tiene más que ver con el Minimalismo. minimalismo y el drone. Exacto. Lo que ahora se llama drone, ¿no? Sí, que, sí. que es un sonido sostenido. Sostenida pero microtonal, ¿no? Con ligeras variaciones. Sí, sí. Y todo esto antes de Philip Glass, antes de Steve Reich, antes de toda esta gente que mucha gente dice que son los creadores del minimalismo. Esto tiene mucho que ver también con la tradición de, bueno, budismo, los mantras, los mandalas, ¿no? Cambios muy mínimos que al final lo que busca a veces es un poco meterte en ese estado, ¿no? Un poco de meditación o de... Sí. Totalmente. Ya dejas de escuchar el sonido y empiezas a escuchar tu propio cerebro generando sí, de Flickr una va un reacción poco, a eso. Sí, va un poco en la misma línea de... Exacto. Decía que llegó al Flickr más que por ver otras obras de otros artistas anteriores, por estar drogado con sus amigos, obviamente, y una noche estaban viendo películas con un proyector que no tenía lente y producía un Flickr y dice, wow, ¿has visto alguna vez una cosa así? Es interesante porque hay un documental sobre él en donde casualmente él estaba grabando la conversación y tenía la película, entonces luego reconstruyó ese momento. Oh, boy, it's hallucinatory. Oh, Tony, can you see that? Have your actual eyes in reality ever seen anything as exaggerated and raging as this? Y se dio cuenta de cómo podía alterar los sentidos, ¿no? El Flickr, y dijo, bueno, voy a hacer una película que solo sea estallido entre luz y sombra y me voy a convertir en el Flickerman o algo así. A ver, en realidad de la película en sí no hay mucho que explicar porque es simplemente eso, fotogramas blancos y negros parpadeando muy rápido. Esta empieza con un cartel de advertencia que dice: el productor, el distribuidor y los exhibidores declinan cualquier responsabilidad por daños físicos o mentales provocados por la película de Flickr. Debido a que esta película puede inducir ataques epilépticos o síntomas leves de conmoción en algunas personas, si permanece en la sala es bajo su propia responsabilidad. Hay un médico presente. Y lo había. En todas las los primeros años sí. Había siempre un médico presente. Este disclaimer, al menos las primeras 2 líneas, debería aparecer delante de todas las películas de Disney. Si esta película causa daño mental a su cerebro, no somos responsables. Se queda usted por su propia voluntad. Una cosa curiosa es que esta es la primera que tiene un cartel de advertencia, que esto ahora se hace mucho, ya no solo en las películas que son Flickr propiamente, sino que en un episodio de televisión o lo que sea que incluye este tipo de imágenes están obligados a incluir una advertencia al inicio. Pero bueno, Jonas Mekas decía que 1 de cada 15.000 espectadores que veían de Flickr vomitaba. No quiero saber cómo hizo esa estadística. Bueno, decía que él, en una de las veces que la pusieron, que vio a alguien vomitar, y me hace mucha gracia el comentario que hacía Mekas, que decía: ¿ves? La película es buena, había comido algo que estaba malo, lo ha hecho vomitar, pues... La película básicamente se hizo de la misma manera que la de Kubelka, en el sentido de que solo tiene 5 cuadros. La imagen esta que dices de la advertencia, el título que dice Tony Conrad presenta, ¿no? Otro título sí, de Flickr, sí. Y luego tiene imágenes blancas e imágenes negras. La diferencia es que Kubelka hizo esta película sin cámara, mientras que Tony Conrad lo que hizo fue fotografiar cuadro a cuadro un papel blanco y cubrir la lente para fotografiar su mano obstruyendo la lente para hacer la imagen negra. O sea que la filmó la película. La estructura también vino a priori. La compuso más bien con un sentido rítmico, estructural y también un poco estético de cómo se veía la composición dentro de un cuadro, digamos, un marco rectangular. Y básicamente lo que hace es eso, cambia el ratio, es decir, cada cuántos cuadros blancos voy a meter cuántos cuadros negros, para cambiar la frecuencia y la velocidad de este flicker, digamos, y qué estructura tengo que tener en 30 minutos para ir haciendo un crescendo, para crear un clímax, para luego aflojar un poco, volver a crear un segundo clímax y luego
llegar al desenlace. Tiene como una estructura dramática, solamente cambiando la frecuencia de la alternación entre un cuadro blanco y uno negro. Conrad era también programador, era ingeniero en sistemas. De hecho, empezó haciendo eso. Cuando conoció a John Cale, creo que era eso lo que hacía, y fue John Cale el que de alguna manera lo metió en la música. Tenían esta banda previa a los Velvet Underground. Y luego en los años 1980, no sé exactamente cuándo, él programa un ordenador Amiga para reconstruir el film. Como estas películas son solo blanco y negro, las puedes reconstruir prácticamente con cualquier tecnología. Y él lo hizo con una Amiga que, claro, la Amiga no tenía resolución para nada, pero como son todos cuadritos, todos los píxeles son negros o blancos, le funcionaba perfectamente. Una de las influencias directas de Tony Conrad para hacer esta película es justo Burroughs, ¿no? El de la Dream Machine, ¿no? Que, bueno, Tony Conrad lo cita como influencia porque Burroughs tenía algún escritor, no recuerdo cuál, algún texto que hablaba un poco de este tipo de fenómenos. Y The Living Brain, ¿no? De William Gray Walters también fue una gran influencia, sí, para entender final, cuántos hertz. Ese libro vamos a tener que leerlo porque ese libro que menciona a todos. Empecé a leer porque es que realmente me parece súper interesante. Sí, porque aquí Conrad sí que esto lo estudió más específicamente, porque ya decíamos antes que a Kubelka no le interesaba esto justo, pero a Conrad sí que lo que le interesaba era generar experiencias, o sea, que la gente viera cosas que no estaban ahí. Y entonces sí que estaba mucho más estudiado qué tipo de ritmo tenía que usar exactamente. Por eso la película es más larga también. Yo, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a ver esta película en cine, lo recomiendo, porque no se trata de... O sea, se trata de sentarse allí y dejar... O sea, tener esa experiencia. Cada persona, ¿no?, reacciona de una manera distinta, no es algo que se pueda estudiar realmente, pero hay gente que ve colores que no están ahí, hay gente que ve formas, figuras, incluso letras, palabras... No lo puedo evitar. ¿Tú ves colores? Sí, depende. A veces también depende de cómo sea la sala, cómo no, yeah. Depende de muchos factores. Pero colores sí es lo más habitual, ver colores. O sea, en una película que es en blanco y negro, ves colores, sí. Luego sí que puede ser que veas más figuras, más tipo como lo que se ve cuando la gente toma LSD o setas, ¿no? Formas abstractas en el espacio. O... Sí. Bueno, el siguiente es Paul Sharits, que quizá es el cineasta de estos experimentales clásicos conocidos que más ha trabajado con el flicker, pero también de una manera distinta a Conrad y a Kubelka. Paul Sharits tiene varias películas de flicker, alguna, no sé, Nothing Touching, Reagan Virus, tiene unas cuantas. Pero... Bueno, yo pensé que quizá podíamos hablar de Epileptic Seizure Comparison, que es de 1976, porque hay una cosa muy particular en esta película, que es una película flicker que está hecha con estudios de enfermos de epilepsia teniendo ataques de epilepsia. Hay una versión como película de cine monocanal, digamos, que es una película que mezcla a ratos las imágenes de los enfermos y a ratos los colores. Y luego hay otras versiones, hay más instalación, que es una sala construida dentro de la sala del museo, una sala como trapezoidal, pequeña, que hay una doble proyección de la película y además las paredes están forradas de papel de aluminio para que refleje todo más y te vuelva más loco. Y Paul Sharits no era músico, pero venía también de Fluxus, era pintor, también. Sí, es americano también. Un poco de la misma época, digamos que estaba metido más o menos en los grupos de gente parecidos, ¿no? Pero bueno, una cosa particular de sus películas es que él mezcla siempre en todas imagen real con color o con abstracción pura. Hay siempre una mezcla de... No son películas en las que haya solo color, como todas las... o solo blanco y negro. O sea, no son puramente abstractas. En todas hay imágenes reales de cosas distintas, no. Muchas veces es él mismo el que aparece en las películas, pero en esta no, en la de los ataques epilépticos son imágenes de estudios reales de médicos estudiando a enfermos teniendo ataques de epilepsia y son como un primer plano, lo que se ve es como una especie de primer plano del enfermo. A mí es una película, o sea, que me angustia muchísimo, o sea, cuesta verla entera. Sí.
Y una cosa que a mí me gusta mucho de Paul Sharits es que Paul Sharits ya se va directamente ya va un paso más allá, ¿no?, de la experiencia mística. Y él ya dice directamente que él lo que quiere es asaltar los globos oculares y asesinar la conciencia normativa del espectador. Y que experimente el potencial majestuoso de un ataque epiléptico. Una cosa que yo leí hace muchos años, antes de interesarme en todo esto del flicker film o de saber que existía hace mogollón de años, ¿no? Resulta que Dostoyevsky era epiléptico y él explicaba que antes de sufrir un ataque notaba una especie de arrebato, que sentía como un placer y una armonía gloriosos, y que era una sensación tan dulce e intensa que hubiera dado 10 años de su vida o su vida entera por disfrutarla durante unos segundos. Exacto, es lo que hoy conocemos como aura epiléptica. Que Y también esto- es un sistema de prevención de tu propio cuerpo que te dice, cuidado, vas a tener un ataque de epilepsia, ponte a resguardo. Sí, Tal vez es una forma de decir, no te preocupes, todo va a estar bien, Sí. es un momento, pasará. sí, bueno. El cuerpo es un milagro, Sí. es una maravilla. Sí, Paul Sharits ya se iba directamente a eso, ¿no? Había ya una especie de placer extraño en la tortura que esto es ya como más contemporáneo, ¿no? Ya entra aquí en un rollo como más sadomasoquista, no sé, de asaltar al espectador directamente, ya no tanto de que tenga una experiencia psicodélica, no, sino de provocarle algo que se salga totalmente de los parámetros normales o racionales del cine o de la experiencia cinematográfica. Bueno, eso también se relaciona un poco con Robakovsky, que es otro Sí. artista que ha trabajado también mucho, no solo en cine, sino también en performance. Porque para él el cine es energía. La película se llama Test y él coge una película magnética de 35 milímetros. O sea, cuando hay sonido magnético, no óptico, viene en una película que es como en una cinta de cassette, pero de 35 milímetros de ancho, con perforaciones, típica, el mismo formato de una película de cine, pero que es oscura, como es cinta magnética. Y él utiliza esa cinta magnética para hacer scratch o para intervenirla y convertirla luego proyectándola a través de proyector en imagen, visualizándola, pero cuando corre a través del lector magnético de sonido, produce la banda sonora, ¿no? Es una forma de visual music completamente en sincro, digamos, que traduce a luz ciertas perforaciones que él hace con una de estas agujereadoras de zapatero. Sí. Una cosa importante es que es un agujero, no es Sí. un dibujo. Entonces la luz cuando entra de una manera mucho más radical, ¿no? Porque no hay película en medio. Está pasando a través del agujero. Y que esa película es mucho más opaca, mucho más negra que el negro del cine, quiero decir. Es curioso porque hay artistas que trabajan mucho en blanco y negro que adoran el digital justamente por esa razón, porque el negro del cine nunca es negro, mientras que el negro del digital es negro. Bueno, Negro. si lo ves en tu casa, no. Bueno, pero sabes a lo que me refiero. Sí. Cuando haces una remasterización de películas blanco y negro, puedes realmente controlar perfectamente el pie, ¿no? Lo que se conoce como el pie, el nivel más bajo de información, el negro absoluto. Cosa que en el cine nunca vas a obtener un negro, a menos que vayas al cine de Kubelka. Negro, sí. Y es lo que más te puedes aproximar a ver un negro en la pantalla. Él usaba mucho Test 1, no como una obra autocontenida, sino como una obra que él complementaba con performance. Y en un momento da vuelta la proyección y empieza a proyectar directamente en los ojos de la audiencia, que es hablando de atacar a tu audiencia y colonizar los globos oculares, ¿no? Sí. Su tía tenía un cine y aprendió a ser proyeccionista a los 6 años, 7 años, y empezó a montar ya sus propios proyectores a esa edad. De hecho, tiene uno que va a manivela. Entonces tiene una película que se llama Impulsator, en donde básicamente lo que hace es pasar una película a manivela, que ya, como en el caso de Tony Conrad, ¿no? Ya se ve el flicker porque la velocidad no es lo suficientemente rápida ni es regular. Él interviene, hace scratch en esa película cuando pasa por su de escritorio, la vuelve a alimentar en un loop y pone una cámara de vídeo delante del proyector. Puedes ver la película como una performance, en donde él está dibujando esta película, pero también tienes el resultado en vídeo de ver un proyector que está
parpadeando frente a tu lente y le pasan imágenes con Scratch por delante. Tú no ves las imágenes, evidentemente, pero ves ese parpadeo, ese flicker, y es un flicker film, pero hecho de manera muy distinta, ¿no? Conceptualmente muy distinta. Robakovsky y Yaritz compartieron un piso no sé cuánto tiempo, pero han vivido juntos, y a Yaritz se le ocurrió hacer una película, atención, Luz, así se llamaba, con música de Chopin. Sí. Que tuviera 8 imágenes, y cada una de estas imágenes corresponde a una nota a nivel frecuencias, ¿no? Porque obviamente hay un do bajo y un do más alto, pero bueno, escogió él la pieza, hizo como el guión, y cuando iban a trabajar sobre esa película, ya estaban trabajando de hecho. Paul Yaritz lamentablemente fallece, así que la película la terminó Robakovsky, y él dice que es otra película de Paul Yaritz porque es una película estructuralista. Él heredó ese guión y simplemente fue un técnico que lo llevó a cabo, ¿no? Otra cosa también que puede definir al cine estructuralista. Me vas a decir que no es verdad, pero me pasas el guión de Antiphon o de Arnold Freiner y yo la podría recrear, esa película. Sí, en teoría es como sí. un Sol de Witt, de alguna manera, ¿no crees? A ver, depende. Porque a veces yo, por ejemplo, yo hago muchas cosas que tienen que ver con el estructuralismo y yo no hago guión nunca, ni siquiera... O sea, lo puedo tener en la cabeza, pero no, yo no hago nunca un diagrama o sea, yo me pongo directamente a hacer la película. Vale, bien. Es una importante distinción. Yo a veces digo que ver estas pelis es más como ir al parque de atracciones que al cine, que hay que ir más con esa predisposición, ¿no? Que con una predisposición más, ¿no? De que aburrimiento, una peli experimental de... Llévate una bolsa por si vomitas, de papel, ¿no? por si tienes... Exacto. Y llévate un impermeable por si el que tienes al lado tiene ganas de vomitar. Yo he hecho mucho Flickr Film y yo siempre pongo un cartelito al principio, por si acaso. Bien hecho. Que si a alguien le pasa algo, que no nos denuncie por... Pero bueno, también en parte es por la gracia de poner de que esta película te puede dar un... No. Estoy de acuerdo contigo y con Tony Conrad cuando decís es una experiencia que hay que pasar. Te la tienes que dar en algún momento en tu vida, ir a ver una de estas películas en el contexto apropiado. Luego, si no te gusta o te descompones, vale, ya lo sabes, lo has probado. Es como ciertas drogas, ¿no? Que todo el mundo dice, esto tienes que probarlo. El cine Flickr tienes que probarlo. Sí, yo aquí puedo contar una anécdota personal. Yo tenía una pieza de estas... No era Flickr en sí todo el rato, pero bueno, era Flickr y era muy larga. Y esta estaba medio hecha en directo. Yo soy gallega y normalmente mi familia nunca viene a ver cosas que yo hago, ¿no? Pero ese día justo vinieron mi hermano y una de mis primas con las niñas que tienen, ¿no? Y eran muy pequeñas en ese momento, ¿no? Y yo les dije, cuidado porque es una cosa muy ruidosa y no sé... Y me dijeron todos, no, tú no te preocupes, no, están vamos, curadas de espantos. Bueno, y total, que lo pusimos, pero bueno, que era una cosa bastante larga. Mucha gente luego se iba, lo que sea. Pero las niñas, o sea, se fueron todas a la primera fila, se pusieron de pie y se quedaron allí como hipnotizadas. Y yo flipé. Y me di cuenta de que mucha gente no soporta estas pelis porque tiene el prejuicio de que el cine es como es, y eso es un aburrimiento, una cosa intelectual o lo que sea que no tiene sentido. Pero en cambio los niños que no tienen ese prejuicio se quedan flipados porque están, sintiendo la experiencia. Una experiencia sensorial, que es lo que tiene que ser. Y me di cuenta de que al final el problema muchas veces del cine experimental no es que no se entienda, es que la gente pretende que sea algo que no es, por prejuicios que tenemos ya como personas adultas de lo que es el cine y lo que no es. Se supone que es el cine, exacto. Más que porque realmente haya algo que entender muchas veces. Bueno, pues creo que por ahora lo vamos a dejar aquí en los clásicos porque llevamos aquí ya hablando 2 horas. Lo editaremos para que dure solo 1 hora o así. Y haremos una segunda parte de este episodio hablando de gente que ha trabajado con Flickr, pero ya después de los 70, gente que trabaja más en digital, con performance, instalación en el espacio, cosas ya que, bueno, más contemporáneas, digamos.
Perfecto, muchas gracias, Blanca. A ti. Hasta entonces.